Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan, esto es Acrílico Abstracto y en este video vamos a hablar del arte digital, criptoarte y NFT o token no fungible. En este video vamos a explicar qué es el arte digital, qué es el criptoarte, qué son los NFTs y además vamos a crear una obra de arte digital y la vamos a meter en la cadena de bloques para convertirla en criptoarte. ¡Comenzamos! ¿Qué es el arte digital? El arte digital, por definición, es una corriente artística que para su creación usa total o parcialmente tecnología digital para su creación, modificación o proyección. ¿Qué es la tecnología digital? Es la transmisión de datos con códigos o dígitos numéricos. Entonces, una foto o una película de cine o un video es arte digital si usa la tecnología digital y no la análoga. Por supuesto que podría considerársele arte digital. Entonces, ¿qué es el criptoarte y qué son los NFTs? Vamos a remontarnos a la historia. Cuando surgió el antiguo Paint de Windows, esto permitía crear una pintura completamente digital sin tener que ser de manera física. Las herramientas eran muy simples, pero podías crear ya dibujos. Evidentemente, la pintura digital o el diseño digital ha evolucionado y hoy en día los programas son espectaculares. Puedes editar fotos, puedes editar videos, puedes editar pinturas, puedes crearlas, puedes editar fotografía cambiando colores, filtros y un montón de cosas. Puedes sacar una foto del mundo real, pero editarla en el mundo digital para crear este tipo de arte digital. O puedes enteramente crear un mundo imaginario dentro de un dispositivo digital. ¿Cuál es el gran desafío del mundo del arte digital? Que como el arte digital en el fondo son un código de números, de ceros, de unos, multiplicado por millones, yo puedo coger ese código, darle copiar y pegar y tener en mi ordenador la misma obra que tienes tú y así 1.000.000 de veces hacia el infinito. Eso hacía imposible que el arte digital pudiera ser auténtico, pudiera tener esos derechos y pudiera ser único para así poderse vender. Cuando Bitcoin creó su moneda digital a partir de la tecnología del bloque de cadenas o blockchain, que consiste en validar las operaciones no desde un ordenador central, sino desde varios ordenadores en conjunto, se hizo imposible manipular un dato sin que todos los demás se dieran cuenta. Y al tener que validar todos los ordenadores los datos, es imposible falsificar la cadena de bloques. Esto se usó para crear una moneda digital que en el fondo no son más que ceros y unos y 20.000 códigos que podía ser traspasada e intercambiada. Entonces, los artistas, usando la cadena de bloques, podrían registrar sus obras de manera descentralizada y así proteger la autenticidad de las mismas. Entonces, ¿qué es el criptoarte y qué es el NFT o token no fungible? Pues sencillamente es registrar una obra de arte, ya sea un video, una imagen, una fotografía. Es tan fácil como hacer una transacción en la cadena de bloques para registrarla y que tenga que ser validada no por un solo ordenador central, sino por la cadena de bloques. En ese momento aseguras su autenticidad y puedes traspasarla mediante transacciones con criptomoneda. El 11 de marzo de 2021, la casa de subastas Christie's subastó la obra del artista Bipley de su serie de todos los días llamada Todos los días, los primeros 5.000 días. Y alcanzó el precio de $69 millones. Fue la primera vez que una casa de subastas subastó criptoarte y fue la primera vez que se pagó una obra de criptoarte con una criptomoneda, en este caso Ethereum. Esta obra de arte se convirtió en ese momento en la tercera obra de arte más cara del mundo para un artista vivo, solo por detrás de David Hockney y Jeff Koons. Así que ahora vamos a crear una obra digital y la vamos a meter en la cadena de bloques.
validada por Ethereum. ¡Vámonos! Bueno, nadie se espere que esta obra vaya a ser el nuevo Picasso, porque lo estamos haciendo con el Paint y lo estamos haciendo ni siquiera con un lápiz, ni siquiera con un ratón. Así que va a ser una obra tirando a la hizo un niño de 5 años, ¿eh? Pero lo importante es pasarla a la cadena de bloques. Así que vamos a poner una montañita, vamos a poner otra montañita, vamos a poner un tal acá, vamos a poner un cual acá, vamos a poner un cual aquí, vamos a hacer lo mismo por acá, vamos a hacer lo mismo por aquí, este ratón. Vamos a poner una montañita también por acá, que esta montañita se haga para acá. Vamos a hacerle así, montañita. Otra montañita, sí señor, un horizonte bien bonito, perfecto, un circulito aquí, sí señor, otra montañita aquí, sí señor, ¿dónde sale el pelo? Que salga de aquí, sí señor, una curvita bien bonita, sí señor, que caiga, aquí su peinado de lado, sí señor, sí, que caiga, que se haga su curvita, excelente, otra curvita, vámonos, ahora vamos a concluir aquí este cuellito que salga así, perfecto, y ahora que salga el pelito por aquí, por acá, por acá, esa sensación de movimiento. No nos vamos a enrollar, ¿verdad? Vamos a subir y cerrar este pelito por aquí, por acá, por acá. Y aquí vamos a hacer lo mismo, un pelito acá, otro acá, chungue para aquí, pamba para acá, y vamos a cerrarlo así, 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 con una curvita, y lo vamos a cerrar ahí, lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer para que no quede muy fea. Le vamos a hacer su cuellito, vamos a girar aquí, vamos a hacer su cuellito y lo vamos a girar aquí. ¿Sí o no? Un pelito por atrás para que no se vea tan vacío, un pelito acá, otro acá, perfecto, vamos a abrirlo, obviamente unos lindos ojitos, ¿por qué no? Otros ojitos, ¿por qué no? Está quedando horrible, probablemente, es importante, ahora mismo eso no es importante, vamos a hacerle su sombrita, siempre que viene una sombrita, siempre quedan bien unas pestañitas, siempre, ¿eh? Siempre su pestañita, siempre, unas pestañitas son hermosas, pues claro que lo son, le ponemos 3, sí, aquí le vamos a poner ya solo 2 para que no sea muy pestañosa, y aquí le vamos a poner su cejita, otra cejita, y pues prácticamente vamos a hacerlo así. Habría nada más que usar el cubo y soltar toda la piel. Vamos a ponerle un poquito más rosita la barbillita, la ponemos güerona, vamos a ponerle el pelo rubio, perfecto, esto también es pelo, esto también es pelo, y le vamos a poner un fondo que te gusta, un fondo azul, me encanta el fondo azul, me encanta, por supuesto unos labios bien pintaditos, pin, pan. Ya tenemos nuestra obra de arte digital. Vamos a guardarla. Lo primero que necesitamos va a ser el MetaMask. Es una billetera y además tiene una extensión de navegador web para poder validar nuestras cadenas de bloques en Ethereum. Siguiente paso, ábrete una cuenta en OpenSea, el mercado más grande de NFTs. Recuerda que MetaMask y OpenSea registrarte son completamente gratuitos. Por supuesto, no le di a grabar mientras hice todo el proceso de subir la fotografía, pero no se preocupen, vamos a hacer algo más, crear mis colecciones, y evidentemente ya creé una colección, pero si tú quieres crear aquí una colección, haces una colección, le pones aquí la portada de la colección y le puedes llamar superhéroes, le puedes llamar mis obras más locas, le puedes llamar lo que quieras. Yo, evidentemente, ya creé una y no se grabó, así que esta es la colección. Viajando en el tiempo a 1990, cuando la gente pintaba sus cuadros en el mítico programa del Paint. ¿Lo podemos considerar arte? ¡Claro que sí! Y ya creamos estas 3 obras de arte y creamos una peculiaridad para cada una de ellas. La que acabamos de crear se llama María Marta y lo hicimos usando un selector de nombres aleatorios de los nombres más usados en 1990. Evidentemente esta salió María Marta y la otra salió María, pues es así. La María Marta nació en el 1990 y es una chica creada en el Paint. Le gusta jugar al Nintendo NES, que es el Nintendo de los 90s, y aún no tiene teléfono celular. Sus propiedades las tienes aquí. Género, mujer, intereses Nintendo, país es española, pelo rubio, piel blanca. Puedes crear aquí los niveles, inteligencia le dimos toda,
pero velocidad le dimos poca velocidad. Si vemos la otra mujer del Paint, se llama María, es un poquito más abstracta porque tiene las sombras aquí, tiene los cositos de la nariz, tiene aquí, ya sabes, más sombritas. Perfecto. Entonces, María no le gusta el Nintendo, pero es muy hábil jugando al yo-yo. Es incluso una campeona del mundo. También le gusta la playa y viajar. Propiedades, es mujer. Intereses, el yo-yo, la playa, etc. País, Australia, pelo castaño y la piel blanca. Niveles, tiene inteligencia, no tiene tanto como la otra, pero tiene muchísima velocidad. Y ahora vamos a crear uno nuevo, porque el que creamos no se grabó. Vamos a colección de mujeres del Paint. Nuevo item y vamos a abrirlo. A esta le vamos a llamar aleatoriamente. Vamos a elegir un nombre al azar y el nombre elegido es Raquel. Descripción. A Raquel le gusta un poco el Nintendo y el yo. ¿Sabes? A una le gustaba uno, al otro le gustaba otro, ya está. Le gusta ir de compras. Se preocupa por los demás. Entonces, vamos a crear las propiedades. Y las propiedades es bueno que sean en común. Así que le vamos a poner género, mujer. Vamos a crear otra propiedad. Intereses. Vamos a crear el yo y la playa. Vamos a crear país. Me tiene cara de estadounidense. Y vamos a poner pelo rubio, piel blanca. Y vamos a salvar niveles. Ya saben que estamos usando inteligencia, velocidad, ni tan rápida ni tan lenta. 4 y 5 está muy equilibrada. Y salvamos. Entonces bajamos. Y aquí viene lo interesante. ¿Quieres hacer más de una copia? Vas a necesitar gas, que digamos que es la energía que se usa en la blockchain. Pero para crear una, la puedes crear totalmente gratis y sin ningún problema. Si la quisieras vender, le pones el precio que quieras, por ejemplo $100, y la vendes. ¿Qué ocurre? Para venderla necesitas gas. Aquí ya nos dice que no tenemos fondos suficientes, costaría 117. Entonces no la vamos a vender, pero ya la tenemos creada, ya están sus propiedades, ya están sus niveles, ya está sobre las mujeres del Paint, viajando en el tiempo a 1990 cuando la gente pintaba sus cuadros en el mítico Paint. Perfecto. Y si ahora vamos a las mujeres del Paint, nos encontramos con que ya tenemos 3 tokens creados. Cada uno de ellos tiene el momento de la creación, tiene nuestra autoría. Esta la creé hace 34 minutos, 35. Y esto es lo más importante, la información de la cadena. Este ID es único y el contrato y la dirección es de nuestra cartera de MetaMask. Entonces tienes que abrirte una cuenta en OpenSea y otra en MetaMask, y a partir de ahí vas a poder crear completamente gratuito este tipo de tokens.